Sí. Bueno, a ver, esperen que estoy pensando dónde me ubico a mí misma para no taparme el... Acá, ¿está bien? Yo lo voy a dejar así porque me es más cómodo ir viendo si no les molesta, ir viendo las diapositivas que vienen después. Así que igual saben que el PowerPoint queda subido en el campus, así que después lo pueden ver con más detalle si es que se ven muy chiquitas las letras. Así que bueno, saludo nuevamente porque ahora que estamos quedando grabados, así a quienes vean esto después también son bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a arrancar entonces con el núcleo 3, el tema 3, perdón, de la maestría, del seminario, que va llegando hacia lo más cercano a la actualidad que vamos a trabajar en esta cursada. Como ustedes ya fueron viendo, el propósito del seminario es entonces historizar algunas problemáticas centrales de la teoría y de las tradiciones antropológicas, prestando atención a la forma en que estas discusiones se vinculan con los procesos históricos en los cuales se desarrollaron, y además, fundamentalmente, rastrear cuáles son las herencias queridas y no tanto de estas distintas tradiciones teóricas en la antropología más contemporánea, ¿no? La idea es ir haciendo una historización que nos permita hacer ese juego más adelante. Entonces, como fuimos viendo, la preocupación central o el problema central que estamos tratando de desarrollar nosotros, ¿no? Y esto tratando de revisar en los autores elegidos, ¿qué pasa con la relación entre sujetos y estructura a lo largo de los distintos periodos de la antropología? Que, si bien fuimos viendo, no tienen una característica homogénea en cada uno de estos periodos, sí podemos decir que se va pasando desde... perdón, pensé que me estaban hablando. Que va moviéndose de contextos más estructurales hacia el análisis más de las prácticas, de procesos más ahistóricos a procesos más a incorporar los procesos históricos en la antropología. Pero, como veníamos diciendo, en los temas 1 y temas 2 fuimos viendo ejemplos o trayectorias en las que esto no es tan así, esta división no es tan marcada, sino que, por ejemplo, ya encontramos algunos autores que tempranamente pensaban la historicidad de los procesos, como Boas, por ejemplo, o algunos que empezaban a mostrar las acciones de los sujetos, como la Escuela de Manchester y otros también que hemos mencionado, pero es como, ¿no? Como para ir ordenando un poco la discusión. Entonces, en el tema 3 ya nos vamos a empezar a centrar en qué pasa a partir de los 70s y 90s, ¿no? Entonces, para seguir un poco con esta línea que ya veníamos armando, agregamos a la línea histórica la filiación marxista de la antropología, y en la próxima clase vamos a ver el otro costado, que es el que tiene que ver con el procesualismo y el interaccionismo, ¿sí? En la clase de hoy, dentro de estas nuevas corrientes que vamos a introducir y que están pensando más en las acciones de los sujetos, vamos a trabajar y en las relaciones de desigualdad vamos a trabajar más con el marxismo. Acá se puede ir viendo que partimos desde Marx y retomamos a algunos autores también importantes en el marxismo como Gramsci, pero no vamos a historizar todos los procesos históricos que
que ya se vienen trabajando en las clases anteriores, sí queremos resaltar que, como saben, la teoría marxista se inspira básicamente en las transformaciones que se producen en la sociedad a partir de la revolución industrial, ¿no? Y la transformación entonces de las relaciones sociales en función de estas nuevas formas de producción. Como podemos ver acá, a partir de la década del 70, ya en el 60, ¿no? Se registra una efervescencia política muy, muy fuerte, pero que está además cada vez más vinculada explícitamente con los ámbitos universitarios, ¿sí? Entonces, algo que se va a resaltar mucho en la clase de hoy es como una relación explícita entre los referentes teóricos de estas corrientes con movimientos sociales o con la vida política de sus sociedades. Entonces, entre los hechos que queríamos resaltar, podemos marcar, por ejemplo, las guerras postcoloniales como Vietnam y todo el apoyo o la controversia en la que se ven involucrados distintos intelectuales en Estados Unidos, sobre todo en Berkeley, pero también en otros espacios, lo que sucede en Francia en el 68, que empieza como un conflicto interno en una universidad parisina, pero que luego se suma a toda esta protesta antibélica y que tiene repercusiones también en Latinoamérica, ¿no? Pensemos en la masacre de Tlatelolco en México, o la vinculación entre el movimiento obrero y estudiantil en Córdoba, en Argentina, por ejemplo. Bueno, esto a la vez está también atravesado por distintas dictaduras militares en Latinoamérica, junto, ¿no? Y cómo derrocan violentamente a Allende en Chile, digamos, es un momento de mucha movilización y en el que los académicos se encuentran muy involucrados. También marca este periodo la Guerra Fría entre Estados Unidos que tiene como polos a Estados Unidos por un lado y a Rusia y China por el otro. Bueno, más o menos, o sea, bueno, posteriormente la caída del muro de Berlín y la transformación de Rusia, bueno, etcétera, ¿no? Como es una temporalidad de mucha efervescencia política y que podemos plantear esto, como que arranca con estas guerras postcoloniales y podemos marcar un punto después hacia el final con el auge del neoliberalismo, las dictaduras militares, posteriormente el consenso de Washington, etc. Entonces, como les estaba diciendo, este tema 3 va a abordar nosotros los agrupamos en dos grandes corrientes. Una es la de la antropología y los marxismos, que es la que se va a ver en esta clase y que teníamos como bibliografía obligatoria el texto de Graham, Gramsci, Cultura y Antropología, y el texto de Miyazu, Mujeres, Graneros y Capitales, y un texto de Nash que, como decíamos al inicio, no va a estar en la clase. Perdona, Mer, perdona un segundo. Sí. Perdona, que acá alguien está diciendo que no se escucha. ¿El resto está escuchando? Ah, ok. Ah, bien, fantástico. Es un ¿Sí se problema escucha? de Estefanía. Ah, Ok, ok. Fíjense que a veces son problemas de cada uno. Sí, sí, se bueno, escucha. Yo te gracias. escucho perfecto, pero no sé, hasta ahora están todos diciendo que se escucha. Bueno, listo. Sí, Porque, sí. gracias porque yo no estoy mirando el chat, así que cualquier No, sí, cosa me por eso, avisan. sí, yo lo miro. Bueno, entonces, estábamos en cuáles eran las bibliografías de la clase. Para la clase que viene vamos a estar trabajando entonces, como les decía, ya con el procesualismo y el interaccionismo, así que vamos a tener un texto de Gertz, uno de Turner y otro de Turner y Brunner. Les recomiendo, no sé si han podido leer la bibliografía de la clase de hoy, era muy larga, pero bueno, el texto de Graham es un texto que para mí es muy lindo y se lee muy fluido.
Se los recomiendo muchísimo. Y sobre todo, parte de la primera parte, y si tienen tiempo y ganas de sumarle a la bibliografía de la próxima, la última parte del libro de Creham, que no está, no lo pusimos como bibliografía obligatoria, es muy recomendable para pensar las influencias de Gramsci las potencialidades que Gramsci ofrece a la antropología social, y también cómo se relaciona o se pueden hacer críticas a los otros dos enfoques que vamos a trabajar la semana próxima. Y el texto de Meillassoux que teníamos para hoy, que también es un clásico, por lo menos a mí, que vengo como más ligada a este marco que propone Creham, más gramsciano, me resultó un texto quizás más pesado de leer, sumamente interesante, pero que claramente remite a escritura de otro momento, pero también es súper interesante y recomiendo mucho su lectura. Bueno, entonces para pensar un poco de dónde veníamos y a dónde vamos, estábamos planteando ya en el último audio que hicimos con María Rosa, esta cuestión de que Bourdieu era un actor bisagra porque nos permitía tanto acercarnos al análisis de la reproducción social como al análisis de la agencia de los sujetos. Esto es algo que si bien Bourdieu toma mucha relevancia porque es un autor muy reconocido, es algo que, como ya veníamos viendo, comienza a identificarse en algunas producciones ya desde los 50, pero que se consolida en este periodo que vamos a trabajar en esta unidad. Entonces podríamos ir pensando que en la antropología se da un pasaje o una transición de los estudios de las normas, los valores y las estructuras atemporales a un análisis más centrado en los sujetos, en la historia, en los conflictos y en los cambios. En ese sentido, se recuperan distintos autores que, como vamos a ver también, no todos lo vamos a trabajar hoy, pero en la próxima clase vamos a ir viendo cómo se recuperan algunas cuestiones de autores como Simmel, Weber, e incluso de Raymond First, pero también fundamentalmente de Marx y Engels y Gramsci y distintos autores del marxismo, que es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Bueno, aquí uno de estos cuadros que lleva mucho trabajo hacer y que le agradezco a Maxi su ayuda porque sola no hubiera podido hacerlo. Tecnológicamente no es mi fuerte hacer estas cosas. Nos encontramos con una lección breve, podría ser mucho más amplia, de hecho tuvimos que sacar algunos porque era gráficamente imposible incluirlos, de lo que podríamos llamar algunos referentes de las antropologías y el marxismo. Entonces, podemos ver inicialmente a Marx y Engels y sus trabajos que inspiraron a estas escuelas sobre la producción, la reproducción y las relaciones sociales de producción, que algunos de ellos citan que han retomado a Lewis Morgan, uno de los antropólogos evolucionistas más icónicos que no hemos incluido como bibliografía del seminario, pero que sí mencionamos en las primeras clases. Y de allí podríamos plantear que se reconocen 4 grandes líneas de trabajo, de las cuales nosotros vamos a trabajar más en profundidad 2, que serían las más extremas, pero que también tienen expresión en otras 2 escuelas. Nos referimos al estructuralismo, al materialismo cultural, a la economía política y a la escuela de Birmingham. Dentro del estructuralismo podemos plantear que no solo se retoman los trabajos de Marx y Engels, sino que también son muy importantes los trabajos para esta escuela, los trabajos realizados por Althusser respecto a las cuestiones de la ideología, y los trabajos de Lévi-Strauss respecto a la idea de la estructura, como veníamos viendo en la última clase.
Entre sus exponentes más reconocidos nos encontramos con Meillassoux, que es de quien teníamos uno de los textos de la clase, Terré y Maurice Godelier. Godelier es uno de los que luego se desafilia de esta escuela, digamos, hace una crítica a la escuela y se muda. Otro de estos que han ido y viniendo por distintas escuelas es Marshall Salins, que es un autor muy prolífico, pero además que se ha ido transformando a lo largo de su trayectoria, que está vinculado a otra escuela que tiene un peso muy grande en el mundo anglosajón, que es la escuela materialista cultural, en la cual ponente principal podemos decir que es Marvin Harris, quien también retoma a distintos autores que ligan al materialismo cultural de alguna manera al evolucionismo. Por otro lado, que nos quedó ahí solito, tenemos a Eric Wolf como representante de la economía política, quien después vamos a ver, pero escribió uno de los libros más lindos para mí de leer dentro de la antropología, que es el que se llama Europa y la gente sin historia, pero que en esa escuela también podemos incluir a Frank y a Wallerstein, que también es un sociólogo muy reconocido. Y por último, vamos a mencionar a la escuela de Birmingham, que retoma un marxismo gramsciano, que si bien ninguno de ellos son antropólogos, sí son recuperados por, son como mediadores de Gramsci para gran parte de los antropólogos contemporáneos. Entre los autores más reconocidos de esta escuela podemos citar a Hogarth, a Stuart Hall, a Raymond Williams y a E.P. Thompson, quienes luego forman a Peter Worsley, que era uno de nuestros autores de la Unidad 1, y a Paul Willis. Alguien que también quedó fuera de este cuadro, perdonen que salte de nuevo al estructuralismo, pero que me parecía importante reconocer, es a Balandier, que también lo citamos en el primer capítulo, en el primer tema de esta clase, que si bien no es un estructuralista, fue el director de la tesis de doctorado de Terré y uno de sus grandes formadores. Y en ese sentido, Terré, que era un filósofo, se involucra en la antropología social a partir de Lévi-Strauss y de Balandier. Por el otro lado, y esto porque quizás sea algo de lo que hablemos en el próximo audio con María Rosa, incluimos también dentro de las lecturas gramscianas a está mal escrito, Enrico Di Martino, después lo corregimos en el cuadro, no me había dado cuenta, que es un gran lector de Gramsci y que fue uno de los primeros antropólogos que produjo desde esa teoría en Italia y que es recuperado acá en Buenos Aires por autores como Eduardo Menéndez. Y por el otro lado a José Aricó, que es uno de los primeros traductores de Gramsci al español, que en Córdoba genera una cantidad de traducciones que empiezan a circular y es retomado por Justa Espeleta y Elsie Rockwell en sus producciones. Bueno. Perdonen, me fui para el otro lado. Ahí estamos. Entonces, como les decíamos, si bien en esta clase vamos a focalizarnos un poco más en el estructuralismo y en los aportes de la Escuela de Birmingham, no queríamos dejar de mencionar, aunque fuese brevemente, a la economía política y a el materialismo histórico. Sí me gustaría decir nuevamente que si bien muchos antropólogos recuperan discusiones marxistas para realizar sus trabajos de investigación, eso no significa que todos seamos marxistas, sino que vamos adscribiendo a ciertas discusiones centrales de estos autores. Quizás antes de volver de entrar en la economía política, me gustaría resaltar algo que sí
comprende a todos estos estudiosos es la idea de pensar las relaciones de poder como algo central y de dominación como algo central en las sociedades, sea desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva estructural o de una perspectiva anclada en las acciones de los sujetos. Esta es una coincidencia central de quienes conforman esta escuela. Lo mismo, o estas escuelas. Lo mismo la cuestión del compromiso político de la ciencia y sus producciones como algo central. La mayoría de quienes están presentes en esta filmina o diapositiva han sido en algunos momentos miembros del Partido Comunista o del Partido Socialista, han ido yendo y viniendo, separándose y acercándose, pero sí hay un fuerte compromiso militante en estos académicos. Y en ese sentido también decir que el marxismo en la antropología no podría agregarse en una sola escuela porque, como vamos a ir viendo a lo largo de la clase, si bien está esta coincidencia en el análisis de los diferentes modos de producción, de las formas de dominación, de la dimensión ideológica como parte sustantiva de la vida, sí nos vamos a encontrar con diferencias y discusiones respecto a dónde poner el foco a la hora de realizar los análisis. Entonces, el marxismo podría acercarse al evolucionismo, podría acercarse al difusionismo, al funcionalismo, tiene elementos estructuralistas, tiene elementos relativistas, si uno analiza distintos autores que hablan del marxismo, pero acá la idea no es clasificar, sino ir pensando en función de esto que decíamos al principio de la clase, de cómo aportan estos distintos marxismos al análisis de las relaciones entre sujetos y estructuras en las relaciones sociales. Entonces ahora sí, contarles un poco sobre la economía política. Bueno, los marxistas que se dedican al análisis de la historia de la economía política, que como ya decíamos y se ve ahí en la filmina, tienen sus mayores expresiones en los trabajos de Wallerstein, Frank y Wolf, focalizan sus estudios en los sistemas políticos y las relaciones que se generan en entre distintas regiones, ¿no? Entonces, lo que van buscando de alguna forma, o la preocupación inicial, es cómo las relaciones de producción capitalistas van penetrando en distintas comunidades alrededor del mundo y del tiempo. En ese sentido, es muy interesante para mí como obra en general esta que tenemos acá la foto, que es Europa y la gente sin historia, en la que Wolf presenta distintos modos de producción, hace como una sistematización de los análisis de Marx, y como él cuenta en el prefacio del libro del año 97, lo que está haciendo es irónico con el nombre del libro, porque lo que plantea es que cuando los europeos comienzan a expandirse, y toma como punto de partida el año 1400, específicamente por eso, se encuentran con distintas civilizaciones que ya estaban desarrolladas, como por ejemplo las andinas en Asia y en África. Va haciendo como un paneo mundial y va avanzando hasta quizás el mercado de trabajo de la década del 70, pasando por el imperialismo, etc. Elegí una cita del libro que me parece que es súper interesante, porque pone el foco en esta idea de que el poder y la economía se sostienen y se movilizan uno a otro.
Y en ese sentido, entonces, el foco de esta escuela va a estar en sostener que los sistemas no son atemporales, sino que se producen en la historia, y que en esa producción y en esa relación con otros sistemas sociales también se van transformando. Quizás para no leer la cita completa, aunque les recomendaría que lean el libro, pero por lo menos este prefacio, porque es súper interesante. Al final de la cita, el autor plantea: como gran parte de esta historia se implicó el surgimiento y la difusión del capitalismo, el término Europa también puede leerse como designación sintética de un modo de producción, que luego expandió su influencia en círculos cada vez más amplios a todos los continentes. Si yo tuviera que elegir una frase para resumir la preocupación de Woolf, me parece que esa sería una bien cortita, pero que nos da pie a entender muchas de sus preocupaciones respecto a cómo se ponen en diálogo esta cuestión del sistema mundo y cómo se ponen en diálogo distintos sistemas de producción. Realmente el libro hace, para quienes estén interesados en este tipo de temas, hace como un análisis muy minucioso de los distintos modos de producción, sus límites, sus alcances, una sistematización enorme de todo lo que sería la antropología económica, así que es muy recomendable. Otra de las corrientes que tampoco vamos a desarrollar en profundidad es la que mencionamos como el materialismo cultural, y que, como les decía, tiene una fuerte influencia en el mundo anglosajón entre la década del 50 y el 70. Uno de los principales antecedentes es el trabajo de Leslie White, quien forma a Harris y Salins. En este sentido, Harris busca entender las causas y las diferencias entre las sociedades y las culturas, analizando la relación entre producción y reproducción, pero sumando como un factor explicativo y analítico decisivo a la ecología. En ese sentido, él hace una búsqueda bastante ligada a la búsqueda que hacen los estructuralistas, sosteniendo que el objetivo de esta escuela es construir una estructura universal de los sistemas socioculturales. Y, como vamos a ver más adelante, a esta cuestión de la relación entre la estructura y la superestructura que realiza el marxismo clásico, entonces esta escuela le va a sumar una infraestructura. Y en ese sentido se va a plantear que la importancia que tiene la infraestructura en el desarrollo y en la producción de las sociedades. Es por esto que también se marca que el materialismo cultural es una escuela que tiene un determinismo infraestructural. Para este autor, entonces, la infraestructura tiene que ver con el espacio en el que se puede medir la mayor eficacia de la producción y cuán adaptadas están esas sociedades. En la estructura, las cuestiones más económicas y políticas, mientras que en la superestructura nos encontramos con los rasgos simbólicos e ideacionales que tienen que ver con el arte, los rituales, etc. Esto siempre pensando, obviamente, en las sociedades que podemos llamar primitivas, ¿no? Esto se va a relacionar más fácilmente con la escuela que vamos a seguir viendo ahora, que es el marxismo estructuralista, que con la escuela previa que hemos planteado de la economía política, que, como fuimos viendo, tiene
un desarrollo absolutamente diferente, porque está más interesada en los procesos históricos, mientras que el materialismo cultural está más asociado a el análisis de las estructuras y cómo estas infraestructuras entonces van condicionando, cómo la infraestructura va condicionando a la estructura y a la superestructura. También esta escuela está vinculada con la ecología cultural, que como planteamos antes, tiene las influencias de Stewart, y que está vinculada a proyectos neoevolucionistas en la antropología. En ese sentido, también, como decíamos, las múltiples lecturas que hay del marxismo pueden ligarnos hacia distintas escuelas clásicas de la antropología. Entonces ahora pasamos a una de las escuelas con la que vamos a trabajar un poco más en profundidad, que es el estructuralismo marxista, que sobre todo se desarrolla en Francia. Bueno, como decíamos al principio, acá nos encontramos con la tapa de 3 de los libros y de los autores que más influenciaron a esta escuela. Por un lado, casi todos citan las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss, y tenemos que recordar que fueron incluso sus alumnos. Por el otro lado nos encontramos con Althusser, quien era un filósofo, pero también un militante muy renombrado en París en esas épocas. Y por el otro lado nos encontramos con unos escritos de Marx, traducidos que emergen en la Unión Soviética en la década del 40, pero que comienzan a ser traducidos primero al italiano, después al francés y después al inglés, entre los mediados de los años 50 y los mediados de los años 60. ¿Sí? En inglés creo que se traduce en el 65, en francés en el, creo que 58, y en italiano en el 52. Estos escritos de Marx son importantes porque están orientados también a pensar qué sucede con las sociedades precapitalistas. Entonces inspiran a todo este mundo de la antropología a pensar en términos marxistas las sociedades precapitalistas. Y entonces, si bien recuperan las discusiones de Lévi-Strauss, las hacen de manera crítica. Quienes hayan podido leer el texto de Meillassoux que teníamos para la clase de hoy, pueden claramente ver estas críticas en las que plantean entonces que para entender las organizaciones políticas y las organizaciones sociales es fundamental comprender primero cuáles son sus relaciones de producción. Entonces, como van a poder ver luego, no ahora porque está muy chiquitito, en el cuadrito que tienen abajo, la articulación entre los modos de producción y las organizaciones sociales van a tener que ver con, para esta escuela, este famoso edificio en el que se puede ver la relación entre los modos de producción, lo que sería la base, y la ideología o la conciencia social, que sería la superestructura de las formaciones históricas. Básicamente, entonces, el ser social se conforma en la base, que es donde se dan las condiciones materiales de existencia de las personas, y su conciencia social se conforma en el espacio de la superestructura, que según van viéndose en las discusiones, esta conciencia puede ser propia o puede ser determinada por las relaciones de dominación incluidas en la ideología. Entonces, la base de la sociedad estaría construida por las fuerzas productivas, que incluyen a los medios e instrumentos de producción, a los objetos de trabajo y a las fuerzas de trabajo, que conforman entonces las relaciones sociales de producción, y en la superestructura
nos encontraríamos entonces con las ideologías, que tienen que ver con los sistemas religiosos, filosóficos, artísticos, etc., lo político representado por el Estado, y lo jurídico representado por las legislaciones. Acá se ve claramente entonces la influencia de Althusser en estas escuelas. Y recordemos, ¿no?, cómo el materialismo cultural incluye, por lo tanto, a esta otra relación que es la infraestructura, que tiene que ver con las cuestiones más ligadas a la posibilidad de reproducción en términos más ecológicos. Como les decíamos, los principales exponentes de esta escuela, que se desarrolla fuertemente en Francia entre los 60 y los 80, son Emmanuel Terré, Maurice Godelier, perdonen mi francés, Claude Meillassoux y Marshall Sahlins. Esta escuela entonces prestó especial atención a las relaciones de parentesco, la descendencia y el intercambio entre distintas sociedades, explicándolas a partir de las estructuras políticas y económicas. Estos estudios de parentesco en las formaciones sociales precapitalistas es discutida, digamos, este carácter igualitario de las sociedades primitivas que venía realizando la producción antropológica hasta esta década, ¿sí? O sea, lo que se empieza a plantear es la discusión respecto a esta igualdad, y no en términos políticos, como quizás ya se venía haciendo en trabajos como los de Clastres, sino en términos del lugar que ocupan las relaciones de producción en la conformación de las relaciones sociales. Entonces, como dice en la diapositiva, lejos de ser epifenómenos de una base económica resultante de las contradicciones entre el desarrollo histórico de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, las dimensiones superestructurales son instituciones centrales en la reproducción del modo de producción y dominación. Entonces, en este sentido, nuevamente se ve esta influencia de Althusser, que nos lleva a pensar que la cultura se transforma entonces en un sinónimo de ideología, que tiene la función de legitimar el orden social, mediatizar las contradicciones y por lo tanto ocultar las relaciones de desigualdad y explotación que tanto preocupan a los exponentes de esta escuela. Bueno, Maurice Godelier hizo gran parte de sus trabajos en distintos pueblos de Nueva Guinea, y su búsqueda tenía que ver con pensar cómo la economía es el estudio de las relaciones sociales actuantes en la producción y luego en la distribución y consumo de bienes y servicios. Y en ese sentido, él nuevamente busca darle una vuelta a las explicaciones que se venían dando desde la antropología clásica, y plantea entonces que en las sociedades primitivas la economía está empotrada en las relaciones de parentesco y en las relaciones extraeconómicas. Entonces, una cita textual de él plantea que las relaciones de parentesco funcionan como relaciones de producción, relaciones políticas, esquema ideológico. El parentesco es por consiguiente, en este caso, a la vez infraestructura y superestructura. Es relación económica, política e ideológica. Por eso, al mismo tiempo funciona como la forma simbólica en la que se expresa el contenido de la vida social, como lenguaje general de las relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza. Como podemos ver, o sea, Godelier luego transforma gran parte de sus posicionamientos, pero ya acercándonos a Meillassoux, que es el autor con el que
queríamos exponer esta teoría, vamos viendo cómo sus preocupaciones confluyen en esta escuela, en explicar la determinación de lo económico o lo estructural en las relaciones de producción, en las formaciones políticas y culturales de las distintas sociedades. Antes de pasar a Meillassoux, hacer una mención, realmente Salins es un autor muy interesante por sus idas y venidas entre las distintas escuelas y sus preocupaciones, y además muy provocador. Algo que lo une a esta escuela es su producción en uno de sus primeros trabajos, que es La economía de la edad de piedra, en la que él intenta dar cuenta intenta correrse, digamos, de una mirada etnocentrista de las relaciones de producción y reproducción en las sociedades primitivas. Entonces, lo que él plantea es esta cuestión de cómo una sociedad puede ser a la vez opulenta y no tener una gran producción de excedentes, digamos, ¿no? Entonces, él plantea un lema que fue muy polémico, que es este de no desear es no carecer. Entonces, algo con lo que nos vamos a encontrar aquí y en las discusiones que abarcan tanto a estas escuelas, pero a las escuelas también económicas que no son marxistas en la antropología, es el análisis de la forma en la que las sociedades invierten sus energías para satisfacer necesidades inmediatas. Perdón, me fui de... En este sentido, para discutir con autores más clásicos de la antropología y complementar sus trabajos, retoma también los estudios de Chayanov, en los que se analiza el modo de producción doméstico, buscando pensar esta interpenetración entre modos de producción capitalistas y no capitalistas, pensando que los estudios del modo de producción doméstico permiten ver el balance o la articulación de estos modos de producción, viendo cómo el consumo y la explotación de la fuerza de trabajo hace necesarios los vínculos con estas dos formas de producción. Y esta cuestión de las comunidades domésticas y los procesos de trabajo en ellas son algo que también retoma Claude Meillassoux para pensar las distintas formas de los modos de producción y las organizaciones sociales en las sociedades también primitivas. En este sentido, para Meillassoux, las relaciones de parentesco expresan relaciones de reproducción codificadas, institucionalizadas, que dominan otras relaciones y comprenden también las relaciones de producción, siendo estas últimas las determinantes. Es súper interesante en el libro que teníamos seleccionado en la bibliografía para la clase de hoy, que eran algunos capítulos de Mujeres, Graneros y Capitales, cómo discute con Lévi-Strauss para, desde una perspectiva marxista, mostrar las diferencias que hay en esta forma de organizar la producción y cómo ellas se expresan en las relaciones de parentesco. En ese sentido, él va discutiendo esta idea de Lévi-Strauss sobre la circulación de las mujeres y el tabú del incesto como algo natural y que organiza las relaciones de producción, las organizaciones sociales, sino que dice que son las formas de producción y la posibilidad de reproducir esa sociedad las que van a organizar las relaciones de parentesco. Entonces él dice que, por ejemplo, de acuerdo a la posibilidad o no de reproducir las unidades domésticas, se van a ir generando
distintas formas de organizar estas relaciones de parentesco entre grupos sociales, buscando todo el tiempo la posibilidad de sostener esa reproducción. Y él va a hacer un análisis diferencial entre las sociedades que realizan agricultura por semilla y las que realizan agricultura por esquejes o tubérculos, mostrando cómo esa forma de producción diferenciada, si bien ambas son sociedades con pequeños avances en la agricultura y que se relacionan a la vez con la caza y la pesca, cómo van generando las posibilidades de almacenamiento, las formas de trabajo, las agrupaciones que genera cada uno de estos tipos de agricultura, y cómo eso hace sostener o no las relaciones en el tiempo, cómo eso da la posibilidad de ampliar o no la reproducción del grupo social, y por lo tanto influye en las relaciones entre distintos grupos y en la matrilocalidad o no, y en distintas formas de organización de parentesco. Entonces, en ese sentido, el autor lo que va a sostener es que la forma de organizar la producción, la forma de consumir la energía, va a posibilitar ciertas formas de relaciones de parentesco y políticas u otras. En ese sentido, me parece que también esta cita es interesante para pensar la posición del autor cuando él sostiene que para distinguir características de distintos modos de producción, la intención es demostrar que la noción de economía primitiva o tradicional recubre distintas formas de organización social, obedeciendo a leyes que le son propias, y entonces es posible extraer criterios capaces de caracterizar sistemas sociales a los que se aplican conceptos específicos. Se habla así de sociedades de caza, de pesca, de ganadería. Sin embargo, no ha sido establecida la relación lógica entre estas diferentes actividades y las formas de organización social. Y ahí lo importante es lo que sigue. Marx nos enseña que lo importante no es lo que producen los hombres, sino cómo lo producen. Y esto parecería ser el eje de esta escuela, que entonces se dedica a pensar y a sistematizar cómo la producción y la forma en la que se organiza y la producción de los medios de supervivencia, su distribución, etcétera, va a organizar las organizaciones sociales, digamos. Y que en ese sentido, las comunidades domésticas no solamente son centrales en el feudalismo, sino previamente, pero también en el capitalismo y en el socialismo burocrático, donde la energía se reproduce en la unidad doméstica. Bueno, a pesar de esto, digamos, la antropología estructural recibe algunas críticas que tienen que ver con límites explicativos que tiene el estructuralismo al desconocer, por un lado, el carácter histórico de las relaciones de producción, o no sé si es conocerlo, pero aunque sea no relevarlo, y esto va a estar ligado a esta cuestión de ver los modos de producción por fuera de los sujetos que la producen y la reproducen. Por otro lado, al igual que al estructuralismo de Lévi-Strauss, se le critica esta cuestión de pensar que la estructura no se expresa, o sea, la estructura se expresa a través de los sujetos, pero los sujetos no tienen conciencia de esto, ¿sí? Como que los sujetos no pueden relacionar, hacer ese pasaje consciente de lo que ellos plantean como la base estructural, determinando a la superestructura en donde se desarrolla la ideología dominante y permite el acceso a esa conciencia, digamos.
Entonces el sujeto vive la realidad en un nivel manifiesto que desconoce las determinaciones reales de sus comportamientos y de la organización de su sociedad, por ende. Bueno, pasamos entonces ahora a la última escuela que nos interesaba presentarles, pero previamente vamos a reconstruir algunas cuestiones de la trayectoria de Antonio Gramsci, que es, digamos, quien inspira gran parte de estas producciones que vamos a ver, o todas ellas, digamos. Como ustedes ya deben saber, Gramsci es un intelectual italiano, oriundo del sur de Italia, de Cerdeña, que es hijo de un funcionario estatal menor, digamos, de la provincia, de un pueblo de la provincia, trabajaba en el correo o haciendo tareas menores, y que es preso por desfalco. Esa vivencia es central para el autor, la recupera constantemente en sus reflexiones, y plantea que el hecho de haber vivido esa pobreza propia, pero también la pobreza de los campesinos del sur de Italia, le inspira múltiples reflexiones respecto de la vida social y de las relaciones de poder y dominación. En 1911, Gramsci se va a estudiar a Turín, que es una zona ligada a la industria automovilística, y en esta ciudad estudia letras unos años hasta que su militancia política se impone en su proyecto de vida, digamos, ¿no? Y deja un poco de lado sus estudios de filología. Lo que sucede en Italia en los primeros años de la década del 20 también marcan su trayectoria política e intelectual, dado que especialmente en Turín, en los primeros años de esa década, se dan fuertes luchas entre obreros metalúrgicos y la dirección de Fiat, y también Mussolini accede al poder. En ese periodo, él viaja. Él era parte del Partido Socialista Italiano, que luego se rompe, y él junto a algunos de sus compañeros forman el Partido Comunista Italiano, a partir del cual viaja como representante a Rusia, donde pasa creo que 2 años, una cosa así, en donde conoce a su esposa y sus hijos, y tiene sus hijos, y vuelve a Italia, donde es elegido diputado parlamentario, pero a pesar de esto cae preso en el año 26. Entonces su producción es, o su producción más importante se desarrolla mientras está preso. Por lo tanto, les recomiendo que lean el texto de Creham. Parte de sus trabajos están escritos de una manera asistemática, porque obviamente es alguien que está escribiendo preso en los momentos en los que le permiten, con alguien que le revisa sus escritos, y además que sufre como una enfermedad congénita que se agrava en las condiciones de estar preso. Así que, nada, en el texto de Creham van a encontrar algunas reflexiones respecto a ciertos términos que usa y cuáles son supuestamente sus traducciones a el marxismo. Por ejemplo, una de las cuestiones que plantea Creham es que cuando Gramsci habla de la filosofía de la praxis, está hablando del marxismo, que cuando habla de Illich habla de Lenin, como que hay ciertas categorías que están
puestas en clave, entre comillas. Pero, de todas maneras, hay constantes revisiones respecto de Gramsci y sus cuadernos. Así que, si bien leemos bastante poco del autor de primera mano, dada esta dificultad, nos vamos a encontrar con que gran parte de sus trabajos aparecen en la bibliografía de la antropología contemporánea, mediados por, como vamos a ver luego, la escuela de Birmingham. Bueno, entonces, ¿cuáles serían gran parte de estos aportes o estas categorías de Gramsci que permiten pensar a la antropología y que habilitan? Por un lado, esta cuestión de cómo es retomado en un periodo en el que lo que se está buscando es hacer foco en las prácticas de los sujetos. Lo que está en juego entonces en la antropología a partir de los, como ya decíamos, de los 50, pero fuertemente a partir de la década del 80, es pensar las prácticas culturales. Y cómo estas prácticas tienen que ver con relaciones de poder y se relacionan, estas relaciones de poder emergen en distintos ámbitos de la vida social, ya sea en los movimientos religiosos, en las relaciones de clase, de género, etc., ¿no? Entonces la cuestión del poder y la dominación en Gramsci van a ser analizadas de manera tal que es muy importante para la antropología, para poder pensar cómo estas prácticas, estas prácticas culturales contienen en sí mismas relaciones de poder y de dominación que se expresan en los distintos niveles de la vida cotidiana, y aquí, entonces, como plantea Graham, la importancia del concepto de cultura de Gramsci, ¿no? La cultura que va a estar ligada a una continua y profunda lucha social respecto a los sentidos comunes, a las relaciones de hegemonía y contrahegemonía, a la tensión entre los dominados y los dominantes, que en Gramsci aparecen como los sectores subalternos, al papel del Estado y de los intelectuales orgánicos en todo este proceso. Entonces, como veníamos diciendo, parte de estos aportes tienen que ver con, para pensar las prácticas, con estas ideas de poder y dominación. Acá, y en alguna que otra diapositiva más, se van a encontrar con estas historietas que pusimos, que son de la colección de libros esta, no sé qué, para principiantes. Bueno, este es el de Gramsci para principiantes, que lo escribe Cohen, y realmente para mí logra dar cuenta de la complejidad del pensamiento, o se articula muy fácilmente con lo que plantea Graham sobre Gramsci, así que les recomiendo que la miren. Acá estoy haciendo una digresión, sobre todo para quienes que tengan que dar clases o lo que sea, es muy buena, está muy bien trabajada teóricamente y gráficamente, así que es súper recomendable. Entonces, como se puede ver en el texto de la historieta, lo que se plantea es que las relaciones de fuerza política son aún más decisivas que las económicas, según Gramsci, porque constituyen el punto, porque constituyen la visión del mundo de los actores que están, o determinan la construcción de estos puntos de vista de los actores que construyen a la sociedad. En ese sentido se distancia claramente de los planteos que veníamos viendo hasta ahora sobre el estructuralismo y del materialismo cultural, en los que
el modo de producción, digamos, es lo determinante. Si bien Gramsci, o sea, la base de la estructura, y la estructura son los que determinan las organizaciones sociales. Si bien Gramsci no desconoce esto, porque como buen marxista sostiene que efectivamente el modo de producción construye al mundo, lo que va a decir es que no son traducibles de cualquier manera estas relaciones del modo de producción, y por eso su interés en la historia, y va a plantear que en cada sociedad se van a expresar de maneras diferentes, y por eso critica a los determinismos economicistas. Realmente en el texto de Graham se puede observar cómo la preocupación por lo que sucede en Italia y en el sur de Italia muestran la importancia de reconstruir esos entramados históricos que constituyen las relaciones de fuerza que permiten sostener o no un modo de producción. Y entender entonces que las relaciones de poder están activamente construidas y que la historicidad está justamente en esa noción de praxis, que va articulando las relaciones entre nosotros otros, diría Graham, entre los sectores dominantes y subalternos, que es el centro de la preocupación de Gramsci. Por otro lado, también, y articulado con esto que veníamos planteando, es central la cuestión de la hegemonía y la contrahegemonía, de la coerción y la cohesión, y los aportes que esto le pueden hacer a los análisis de las prácticas en la antropología. Gramsci va a plantear que hay dos formas de ejercer la dominación. Una tiene que ver con la coerción, que es efectivamente el uso de la fuerza, pero que es aún más efectiva o más fuerte la cohesión, que está basada, por lo tanto, en la adhesión voluntaria de los dominados a los intereses de los dominantes. Si bien él no desconoce la coerción, porque ya sabemos que es un marxista que además la ha sufrido en carne propia hasta morir días después de salir de la cárcel, él sostiene que la adhesión voluntaria del pueblo es el mecanismo más fuerte para sostener el orden social. Y va a decir que en esa generación de hegemonía, que es interesante plantearla como relaciones y procesos más que como un bloque, como se suele plantear en torno a la ideología, un rol central en este proceso de construcción de hegemonía y en la posibilidad de construir una contrahegemonía lo tienen los intelectuales. Porque lo que va a decir Gramsci es que el ejercicio de la hegemonía tiene que ver con construir versiones acabadas, sólidas, que permitan explicar cómo se desarrolla la vida social. Y en ese sentido, los intelectuales orgánicos son los encargados de sistematizar las huellas históricas, las diferencias, y ordenarlas en una explicación coherente y sistemática. Para que un pensamiento contrahegemónico pueda constituirse como una nueva forma legítima de organizar el mundo, los intelectuales tienen un papel muy fuerte en esta fuerza que permite construir una nueva visión del mundo. Y en ese sentido, lo que debería de hacer un intelectual es reconstruir dentro del caos y la asistematicidad del sentido común los núcleos del buen sentido que permitan generar estas nuevas formas de ver el mundo y que permitan la transformación, porque no olvidemos que Gramsci, más allá de ser un intelectual sumamente reconocido, era prioritariamente un activista social
que estaba pensando todo el tiempo en la transformación de las relaciones sociales. Entonces, realmente su producción tiene que ver con aprovechar ese tiempo de encarcelamiento en el que habían pedido que su cerebro deje de funcionar durante 20 años, para sistematizar esos núcleos del buen sentido, sin romantizar a los sectores subalternos, pero tratando de organizar esa posible transformación. O sea, los intelectuales para Gramsci tienen un papel central en este proceso. Entonces aquí ya pasamos a la escuela de Birmingham, que recupera estas cuestiones planteadas por Gramsci desde ese lugar, digamos. Gramsci se consideraba a sí mismo o tenía la intención de ser un intelectual orgánico, y las publicaciones que hacía buscaban eso, buscaban esta ordenación este ordenamiento del sentido común y de retomar los núcleos del buen sentido. Los autores que median la lectura de Gramsci, según plantean Kate Graham y Jerry Ortner, no son antropólogos, pero son creo que historiadores y licenciados en letras, o bueno, vieron que en otros países las disciplinas se organizan de otra manera, pero ninguno es antropólogo, pero sí son personas que mantienen una relación fuerte entre la producción académica y la militancia política. Forman el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en la universidad, en la ciudad de Birmingham, y es allí donde se empieza a generar un núcleo de trabajos teóricos que luego van a ser recuperados en Latinoamérica. Sus principales exponentes van a ser Richard Hogarth, que es quien construye este Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, quizás no es el más conocido, y Raymond Williams, Stuart Hall y Edward Thompson, ¿no? Que son autores ya más que nos suenan bastante más. Entonces, estos autores van a estar trabajando centralmente en pensar cómo la actividad de los sujetos hacen a la constitución del mundo social, y sus trabajos se van a centrar alrededor de una categoría que va a ser muy interesante para la antropología, que es la categoría de experiencia, que, como vamos a ver en la próxima clase, es bastante distinta de la categoría de experiencia que van a trabajar también los procesualistas o el interaccionismo simbólico. Tienen sus relaciones, pero como vamos a ver en la próxima clase, también sus diferencias. Y también les recomiendo nuevamente lo que les decía antes, de revisar el texto de Graham en este sentido. Entonces, esta categoría de experiencia que van a trabajar estos autores va a estar muy relacionada con los procesos de subalternización y de dominación, que como vemos vienen en línea directa con lo que planteaba Gramsci, y entonces sus trabajos sobre la hegemonía y cómo estos se acercan a pensar o cómo estos facilitan pensar distintas cuestiones del mundo social, aparecen en casi todos sus escritos y libros. Y en ese sentido, el foco de estos autores va a estar puesto en la vida cotidiana y el carácter histórico de las relaciones sociales de distintos sectores y fracciones de clase que conviven, entre comillas, o luchan en la vida cotidiana. Bueno, entonces, yendo a esta cuestión de la experiencia, Thompson es como uno de los autores más citados, diría yo, respecto a su
cita o definición de la experiencia. De hecho, acá la tenemos citada. Esperen que voy a correrme del medio, que no veo la cita, y dice: lo que estoy poniendo en cuestión no es la centralidad del modo de producción y las correspondientes relaciones de poder y propiedad para una teoría materialista de la historia. Estoy poniendo en cuestión la idea de que es posible describir un modo de producción en términos económicos, dejando de lado como elementos secundarios menos reales las normas, la cultura y los conceptos críticos alrededor de los cuales se organiza el modo de producción. Y más abajo plantea, refiriéndose a la formación de las clases sociales, que éstas acaecen al vivir de los hombres y las mujeres sus relaciones de producción y al experimentar sus situaciones determinantes dentro del conjunto de relaciones sociales, con una cultura y una expectativa heredadas y al modelar estas experiencias en formas culturales. Esta es debe ser una de las citas más citadas, valga la redundancia, para pensar la cuestión de la experiencia desde esta perspectiva, porque el autor logra mostrar cómo esto que veníamos planteando, cómo la experiencia de la vida cotidiana de un sujeto permite de alguna manera recuperar o debe ser recuperada en el marco de las relaciones sociales de dominación y subalternización que producen esa experiencia. Un texto muy importante y muy interesante que este autor produce es el libro, bueno, hay varios, ¿no? Como están mencionados acá, el de la tradición revuelta y conciencia de clase, que eso se dan en la carrera en Sistemática 1, la formación de pero fundamentalmente la formación de la clase obrera en Inglaterra es uno de sus libros más conocidos, en los que el autor hace todo un proceso de historización de cómo esas experiencias y esos sentidos que los sujetos construyen en la vida cotidiana están articulados a procesos históricos de larga data, anclados en relaciones estructurales de dominación y subalternización. Quizás uno de los estudios actuales que recuperan esta idea y la ponen en juego, actuales ya no tanto, y la ponen en juego en sus análisis, es el ejemplo de Paul Willis, quien realiza un estudio sobre los jóvenes de la clase obrera y cómo construyen sus proyectos de vida en diálogo entre la cultura obrera y la cultura en general, escolar, digamos. Y algo súper interesante de este libro es cómo él va mostrando, y es algo también central de esta escuela, que si bien las estructuras sociales tienden a reproducirse, esa reproducción es creativa, no es lineal. Los distintos sujetos van articulando de distintas maneras las formas de hacer y estar en el mundo y sus resistencias. Y en el libro también podemos ver cómo la idea de la transformación, y esto es algo muy recuperado también en Gramsci, o de la posibilidad de transformar la sociedad, tiene que ver con la posibilidad de crear conciencia, de crear grupalidad, en referencia a cómo organizar esas resistencias de forma tal que sean productivas de una transformación social y no desemboquen en una reproducción, por más creativa que sea, de las estructuras de dominación. Por otro lado, vamos a plantear otra de las ideas centrales de esta escuela que tienen mucho peso en la antropología contemporánea, que es la relectura que hace Williams de los textos de Gramsci.
en Cultura y Sociedad, pero fundamentalmente en Marxismo y Literatura, hace una revisión sistemática de los aportes de este autor, y el capítulo 7 del libro Marxismo y Literatura, Hegemonía, también debe ser uno de los textos más citados dentro de la antropología que busca analizar las prácticas y las relaciones de poder. Este autor se centra, y los aportes que realiza este autor tienen que ver más que nada con la idea de hegemonía y cultura en Gramsci, y de cómo se produce esta dinámica entre las prácticas sociales y las posibilidades de transformación de la hegemonía. Acá el autor plantea que Gramsci incorpora a la definición de hegemonía estas cuestiones que veníamos planteando sobre la forma en la que se expresan las cuestiones políticas en lo cultural. Entonces va a decir que la hegemonía es un proceso, un complejo efectivo de experiencias que no se producen de modo pasivo como una forma de dominación. Debe ser continuamente renovada y recreada, así como permanentemente es resistida y limitada. En este sentido, uno de los aportes que realiza Williams es pensar cómo la hegemonía genera mecanismos que permiten volver a incorporar en el proceso hegemónico ciertos elementos que parecían tener que ver con la resistencia, ¿no? Pensando de nuevo en el texto de Willis, esto que él propone de cómo los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera, a pesar de que estos jóvenes se rebelan constantemente en la vida cotidiana escolar. Entonces lo que va a plantear Williams es que esta noción de hegemonía y contrahegemonía de Gramsci y de los elementos que en ella se involucran, como expectativas y cuestiones culturales que parecían descuidadas por los otros enfoques marxistas que veníamos planteando, generan generan lucha, pero a la vez generan adhesión. Y en ese sentido, la contrahegemonía tiende a licuar constantemente estos elementos de resistencia que emergen en la vida cotidiana, al no estar sistematizados en estos núcleos de buen sentido que los intelectuales deberían rescatar para poder construir estas resistencias en procesos contrahegemónicos. Y por esto que está diciendo acá Williams es importante, porque dice: un complejo efectivo de experiencias no es la experiencia individual la que nos está interesando entonces, sino que es la experiencia colectiva, histórica y sistematizada en el marco de relaciones de poder estructurales que van a marcar a estas prácticas y experiencias de las personas en la vida cotidiana. Bueno, hasta acá llega mi exposición. Tenemos media hora para poder abrir a que ustedes también comenten, hagan críticas o quieran resaltar distintas cuestiones de los autores que planteamos. Puede ser de las corrientes en general, pero también específicamente de Meillassoux y de Creham, que son los textos que había para la clase de hoy. Yo quiero resaltar con el de Meillassoux, no sé cómo se pronuncia bien, perdón, mi francés también es malísimo, pero no podía dejar de pensar en cómo me impactaba el hecho del texto de cuando hablan no son transferencias, pero cuando dan a las mujeres para casarse y que medían a partir de que daban una mujer para casarse y a su vez recibían a otra, y esto que se mantenía en el tiempo, como de prometer a futuro el tema de los casamientos y demás. Lo iba leyendo y decía, bueno, está bien, es otra cultura y demás,
pero no podía salir como de mi impacto del manejo de esos casamientos propuestos o arreglados, ¿no? Quería como resaltar eso, pero obviamente uno después va leyendo y demás y va comprendiendo a dónde va el punto, ¿no?, del texto, pero bueno, no podía, quería como nombrar eso, como estaba bastante impactada y también, bueno, de las dotes y demás, pero muy interesante también los textos esos. Bueno, me parece que en esto que vos traes se ven algunos rasgos claros de lo que veníamos mencionando en la exposición de la clase, ¿no? Esta posibilidad, entre comillas, en lo que está planteando Miyazuk de la circulación de mujeres, en un punto tiene que ver con esto de por un lado, pensar esta cuestión de que estaba mirando los comentarios del costado y me pierdo, no tengo que hacer eso, de que los sujetos no son conscientes de cómo las estructuras van marcando esto, y entonces las mujeres circularían como si nada entre sociedades. En realidad, el trabajo de campo que presenta el texto no nos permite saber qué pasaba en la vida cotidiana con esto, si efectivamente sucedía de esa manera o no, y de hecho da a entender en el texto que no siempre sucedía de esta forma, porque justamente no importaba efectivamente cuántas mujeres iban y venían y el valor de las dotes, sino que lo que importaba era la posibilidad de reproducir la sociedad, de que la sociedad pudiera seguir creciendo y sosteniéndose, ¿sí? Entonces, a la luz de hoy y de las problemáticas de género que uno lee y piensa, entiendo, vos Constanza seguro no sos antropóloga, y por eso te impactó de entrada, nosotros que ya lo venimos leyendo hace Claro, muchos sí, años. claro, yo vengo de otra rama, yo soy licenciada en folclore, entonces para mí hay muchas cosas que son muy nuevas, si bien obviamente hay autores que sí he leído, obviamente hay cosas que leí en metodología de la investigación aplicada al folclore, porque bueno, la profesora, y bueno, es con quien trabajo yo actualmente en proyectos de investigación, es egresada de su casa de estudios, pero sí, hay muchas cosas que voy leyendo que me impactan a un nivel importante, porque bueno, obviamente no soy de su palo, vengo de otro lado, pero sí, me pasa con todas las materias que estoy haciendo ahora de antropología. Bueno, pero por eso nosotros insistimos en la importancia de situar las teorías en el marco de discusiones teóricas, que es lo que estaban buscando estos autores, están pensando cómo es que se producen estas relaciones de producción y las formas de organización de vida en estas sociedades, y también en el contexto histórico de producción de esa literatura, ¿no? Entonces, nada, me imagino que también te va a haber impactado en Lévi-Strauss, porque suele sucederle a la mayoría de quienes no son antropólogos cuando se acercan a esta bibliografía de entrada. No es acá el tema de discusión, aunque si vos querés ver, y esto a medida que fueron avanzando los estudios sociales, no sé, podemos encontrar, por ejemplo, con los trabajos de Federici, pongámosle, que desde una perspectiva marxista empieza a tratar de mostrar estas cuestiones de las diferencias de género en las relaciones de producción. Pero quizás no sería el foco de la discusión con Meillassoux, sí empezar a ver esto, ¿no? Como que lo dejan entrever, o sea, cuál es el lugar de las mujeres en la producción y por qué por eso son las que circulan, porque son las que tienen un lugar importante en la producción, en el sentido de hacer ciertas tareas de reproducción de la energía, de la fuerza de trabajo, y a la vez tienen un lugar importante en la reproducción porque son las que permiten que las sociedades sigan manteniendo su número de personas, digamos, activamente, son las que permiten que la sociedad se reproduzca. Aunque después empieza a mostrar cómo en realidad el problema empiezan a ser los jóvenes,
que son los que tienen la posibilidad de procrear o no. Entonces, la discusión en ese texto viene más por ese lado. Pero sí, es impactante a la luz de la actualidad. ¿Puedo hacer Igual, una eso consulta? iba a decir, está levantando la mano, porque algunos Alberto, tienen la costumbre de poner la manito y otros hablan directamente. Sí, dale, Alberto, pregunta. gracias. Yo quería hacer una consulta respecto a aspectos generales de la teoría en antropología y sobre todo en los últimos periodos, estos particularmente los que estamos considerando. Yo también vengo de una carrera distinta a la antropología y por eso desconozco mucho de su tradición, pero me da la impresión que por un lado hay como una construcción, digamos, que se sostiene más allá de las escuelas o tendencias o enfoques, perspectivas, que es por un lado un desarrollo teórico muy sistemático, descriptivo, pero sobre todo filosófico, porque finalmente se acomoda a la estructura hegemónica sin romper con ella, por más que se vincule con movimientos sociales, como el caso de Gramsci, por ejemplo, el Partido Comunista Italiano, o la escuela, no sé si la escuela de Birmingham estaba vinculada al laborismo o al socialismo inglés, ¿cierto? Pero que son partidos que están vinculados al poder hegemónico, por un lado. Y por otro lado, las escuelas teóricas que en realidad se desdicen de la teoría, esto es, que consideran que el aspecto etnográfico como tarea metodológica de descripción es algo así como lo esencial, sino lo fundamental o tal vez lo único. Y entonces la pregunta concreta es, aparte de estas dos perspectivas, una que me parece muy filosófica, de ciencias sociales, pero totalmente acomodada a las estructuras políticas hegemónicas, ya sea de las burocracias socialistas o de los países centrales europeos como en Inglaterra. Y aquellas otras que formulan una versión absolutamente inductiva, inferencial, descriptiva, etnográfica. ¿No existe alguna otra perspectiva teórica más moderna, más vinculada precisamente a una vinculación real con el movimiento social? Yo no lo puedo decir de una manera más clara porque reitero mi desconocimiento de la materia, ¿no? de la disciplina. Sí, es Es que todo. realmente no sé si alguien podría decirlo de alguna manera más clara porque es muy complejo lo que te estás planteando. Yo creo que no hay una respuesta única a eso que vos estás planteando, y de hecho me imagino que gran parte de los colegas que están y las colegas que están en esta clase, porque hay varias que ya tienen sus cuantos años de egresades en de la carrera de antropología, te podrían decir incluso que no están de acuerdo con algunas de las categorizaciones que vos hiciste. Y eso tiene que ver con algo que es el eje central de este seminario, y que buscaría, bueno, eso ya lo vamos a ver en la semana que viene cuando les presentemos, además del audio de María Rosa, el trabajo final, que tenemos la idea de discutirlo
la semana próxima, en el próximo encuentro sincrónico, que tiene que ver con que no hay clasificaciones exactas de los autores, ni siquiera de la trayectoria de un solo autor, sino que, no sé, por ejemplo, si uno lo ve a Salins, lo podría clasificar en por lo menos 3, 4 escuelas diferentes, y algunas de las que vos podrías llamar inductivas, otras de las que vos podrías llamar etnográficas. Entonces eso tiene que ver con cómo cada uno de nosotros y de nosotras puede leer a estos autores y qué usos va a darle a las categorías de análisis o a las formas más teórico-epistemológicas, metodológicas que propone para reconstruir la realidad social. Entonces va a tener que ver fundamentalmente con cómo vos vayas recuperando y ordenando esas herencias queridas y no queridas de las distintas tradiciones antropológicas que conforman este campo de conocimiento. Yo creo que nadie te puede dar una respuesta cerrada al respecto, que van a ser varios años de lecturas tuyas las que te permitan formular claramente esa pregunta y respondértela a la vez. Eso por ¿Puedo un lado. completar la consulta para que usted, digamos, complete, digamos, su respuesta? A ver si puedo. Sí. Por ejemplo, yo imaginaba una presentación de una tesis de maestría, en la cual después de una introducción, como en algunas ciencias, inclusive sociales, se realiza, uno se plantease, por ejemplo, hipótesis. Uh-huh. De hecho, yo creí haber encontrado alguna versión en la literatura, en Internet, de que esto sería posible, inclusive la existencia de un método hipotético deductivo, que en cierta medida vendría a tener que ver con una tradición anterior, ¿cierto? No necesariamente positivista, pero en la cual, bueno, nadie viene al mundo sin, o mejor dicho, cualquiera que habita en el mundo tiene algún concepto, digamos, previo antes de examinar una realidad etnográfica, y por lo tanto es capaz de formular hipótesis que eventualmente esa digamos, descripción etnográfica puede confirmar o refutar. Esa era la pregunta que quería hacer. Claro, es quizás más que para esta clase en particular, sería bueno que lo trabajes en metodología de la investigación, esto que la van a estar cursando en breve o la están cursando ahora, pero está relacionado especialmente con la clase de hoy, porque, bueno, yendo a esto que vos planteás de las hipótesis, claramente todos y todas tenemos hipótesis y las construimos en nuestros procesos de investigación. Quizás la manera de enunciarlas sean diferentes a otras ciencias o entre cada una de nosotros. O sea, hay gente que escribe una hipótesis inicial en su tesis y la desarrolla, y hay gente que escribe una formulación al final. Lo que sí es clarísimo, y Gramsci es central para sostener esto, es que todos construimos anticipaciones de sentido que funcionan al inicio de cualquier investigación como una formulación hipotética. Y en ese sentido, el sentido común, como plantea Gramsci, es asistemático, es desordenado, es caótico, y lo que nosotros tenemos que buscar en nuestro proceso de investigación es reconstruir cuáles son esas lógicas del sentido común para poder darles una sistematicidad y poder explicarlas de otra manera. Pero esto no solo sucede con el sentido común de las realidades que queremos abordar y en las que nos involucramos,
sino también con nuestros propios sentidos comunes académicos. Y en ese sentido es la importancia de este seminario, poder ir reconociendo cómo se generan lógicas de mirar y de construir y de hipotetizar sobre la sociedad en distintos momentos, pero que tampoco son unívocas de un momento o de una tradición, como yo les decía en la clase. Hay autores que sostienen que el marxismo es evolucionista, hay otros que sostienen que es funcionalista, otros que es estructuralista. Digamos, esto va a depender de qué es lo que vos quieras decir y qué es lo que vos quieras mirar, y cómo quieras sistematizar y organizar y fundamentar esa organización que vos armaste, tanto de las teorías como de las realidades sociales que quieras abordar. No sé si te puedo responder mucho más que esto. No, porque... está muy bien respuesta, muy bien, completamente, absolutamente. Pero para decirlo de otra manera más concreta, ¿sería algo así como pecaminoso o absolutamente heterodoxo que uno en la tesis de maestría formule hipótesis 1, hipótesis 2? ¿Sería No, mal visto? no ¿Puedo, sería ningún Mer? problema. ¿Puedo? Yo igual, Alberto, Sí, lo que te recomiendo es que te falta un montón para la tesis. Recién empezás. Entonces, a mí me parece que por ahí lo que en que es la primera materia, vos pensás que es la primera materia, ¿sí? Lo que por ahí podés llegar a ver es una introducción, y lo que estamos tratando de hacer nosotros, como María Rosa, que les pide disculpas porque se le cortó la luz y, bueno, se quedó sin internet y sin todo, me llamó por teléfono justo ahora, lo que estamos tratando de hacer es que conozcan, ¿sí? Que conozcan, básicamente antes de formular hipótesis, antes de llevarnos a posicionarnos, lo que tratamos de hacer es conocer en un corto periodo y en un corto tiempo, porque son 6 clases en las cuales nada, hay que resumir no sé cuántos años de historia, y con el contexto se han hecho más dificultosos. Con lo cual, vuelvo a decir, digamos, me parece que el objetivo es que conozcas, ¿sí? Después, ¿cómo son los procesos de construcción de conocimiento? Que es un poco más lo que vos estás preguntando, más en profundidad, o sea, alguna cuestión de reflexión epistemológico-metodológica, que es un poco lo que vos preguntás en relación a las potencialidades y posibilidades que puede tener, que una cosa es diferente la antropología y otra cosa es hacer la tesis, digamos, son como dos cosas diferentes. Una cosa es la potencialidad que puede llegar a tener las diferentes corrientes de la antropología en términos teórico-metodológicos, y otra cosa las posibilidades de vos llevar adelante una tesis desde enfoques. Mira, y lo que te diría yo es que ni te preocupes, porque si hay algo ventajoso que tiene la antropología, y creo que todos acá, los que tenemos de carrera de base de antropología, es que casi podés hacer cualquier cosa en términos de enfoque teórico-metodológico, ¿sí? Y que en términos formales es tan rica y tan extensa la perspectiva de la antropología, y tan, si se quiere, holística y al mismo tiempo ecléctica, es que seguramente vas a encontrar, y de hecho lo hay, enfoques que tienden a pensar en términos de lo que vos planteás. Y de hecho nosotros no llegamos a desarrollarlos, pero algunos desarrollos posteriores que retoman cuestiones que tienen que ver con Lévi-Strauss, que van a ir derivando en diferentes autores, ¿sí? Que van a llevar a corrientes que van a desarrollarse por ahí en la década del 80 y el 90, pero que no se llegan a ver acá, digamos, tienden a pensar algunas cuestiones que de alguna forma tienden a ver esa forma de construcción o de problematizar la realidad social, donde es central la elaboración de una hipótesis que uno intenta de alguna forma demostrar. Y te los vas a encontrar. Hay todo un postestructuralismo, una antropología sistémica, hay todo un desarrollo bueno, acá no vemos porque no llegamos a ver, que además tiene que ver también con lo que va a suceder después de esta gran crisis. Nosotros estamos llegando acá en la materia a una gran crisis que es la que presentó hoy Mer. Digamos, todo lo que vimos es para contarles, bueno, entre el 60 y el 90 se arma quilombo. Se arma un quilombo que es teórico y social al mismo tiempo, ¿sí? Y ese e quilombo incluso que se lleva, arma ahí termino, nos pone en cuestión a los antropólogos un montón de cosas que eran las formas en las que construíamos conocimiento. Y nosotros los traemos hasta el quilombo. El resto de la maestría
va a intentar llevarlos a mostrarles cómo los antropólogos recorrieron ese quilombo. Y lo recorrieron de manera interesante porque cada uno fue recuperando estas diferentes escuelas teórico-conceptuales y desarrollando en el presente cómo pensar la antropología. Y algunos van hacia el camino que vos planteás. Muchísimas gracias, Maximiliano. No, de nada. Y yo quería agregarte esto, Alberto, de que justamente lo que va a empezar a suceder a partir de los 80s y de los 90s con esta, como se empieza como a una especialización cada vez más marcada, ¿no? Ahí empiezan a surgir la antropología de la educación, la antropología de la salud, la antropología de la economía, como que se empieza a romper con esta idea holística previa que veníamos trabajando hasta ahora de la antropología, y que en este periodo, ¿no? El periodo de la introducción de las prácticas y de abrirse más a las sociedades en las que el antropólogo o la antropóloga viven, empiezan como a generar articulaciones teóricas diferentes en cada uno de los campos. Entonces, de acuerdo a lo que vos vas a desarrollar después, vas a ir encontrando la posibilidad de articular o no, y por eso hablamos todo el tiempo de las herencias queridas y no queridas, todas estas cuestiones que de alguna manera tradicionalmente preocupan a la antropología, pero que después se van a expresar de manera diferente en los distintos, de acuerdo a los distintos problemas de investigación que se construyen. Entonces, lo importante acá es saber que en algún punto la antropología, desde sus inicios, empieza a pensar la relación nosotros-otros, pero que ese pensar la relación nosotros-otros se transforma de acuerdo al problema de investigación, al periodo histórico, a las tradiciones históricas que se vayan recuperando. Entonces, no hay una respuesta unívoca a tu trabajo, a tu pregunta. Acá lo que estamos tratando de armar justamente en el seminario es como esta lógica de pensar, bueno, no hay una única forma de explicar, no hay una única posición, no hay un único sentido para las categorías teóricas centrales de la antropología. Pensemos a cuál, conozcámoslas un poco, aunque sea, para profundizar en las que nos interesen y saber a cuál nos estamos adhiriendo o cuál estamos queriendo transformar, en cuál nos estamos queriendo parar. Es un poco la idea de este seminario, porque si no, sería imposible dar una historia de la antropología en 6 clases. Hay que buscarle como un sentido diferente que les permita a ustedes entender una manera de mirarla, para que ustedes después puedan profundizar cada quien en sus propios intereses, en sus propias posiciones teóricas, metodológicas, epistemológicas y políticas, digamos. Muchas gracias, Mercedes. Una cosa más que aclaro. También ese recorte de cómo uno se para en la antropología, digamos, en qué corriente teórica te pare, implica un recorte. Es decir, la historia de la antropología en el mundo puede ser una cosa, en la Argentina podrá ser otra y demás. Me quedaba pensando, por ejemplo, en los textos de Marx y la incidencia de Morgan, toda la gráfica que presentaban al principio, y estaba viendo, por ejemplo, el rescate que hace García Linera de los cuadernos Kowalewski, Álvaro García Linera, ¿no? El ex vicepresidente de Bolivia, y hay un texto que se llama Karl Marx, escrito sobre la comunidad ancestral. Entonces, donde habla también del régimen de tenencia por ahí en Argelia, cómo eran en la época de los argelinos y demás, como desnaturalizando lo que por ahí muchas corrientes daban como natural, que era un sistema capitalista de producción, o desnaturalizando, si se quiere, la propiedad privada. Y entonces digo, ahí como que uno hace el recorte, y me quedaba con esto que dice Crean respecto a Gramsci, también que Gramsci entiende la hegemonía en contextos históricos, digamos, porque él dice, él lo que quería ver era cómo la burguesía del Piamonte, creo que la llamaba, había logrado hegemonizar ese proceso en Italia y postular como sus intereses de clase eran como intereses universales. Y de ahí la hegemonía. Entonces digo, hasta cada autor va a ser discutido, porque va a haber gente que rescate una cosa, otra va a rescatar otro va a hacer un recorte sesgado. Y también eso hay que tenerlo en cuenta. Digo, no solo son las corrientes dentro de la disciplina, sino que cada autor va a tener... Williams, cuando toma a Gramsci, lo toma desde un aspecto cultural. Y es válido en tanto eso, mientras que uno se quede en un aspecto de cultural. Pero cuando vas a las relaciones materiales, más de producción, por ahí
capaz que te sirven otros autores, como es Crea. Entonces, eso era aportar. Perdón, Maxi. No, todo Gracias, bien. No, Matías. Mati. No, aparte iba en la línea de lo que decía Matías, digamos, tiene que ver con eso, con entender que esta crisis a los que los estamos acompañando en estas pocas clases o mostrando, intentándola acompañar teórico-históricamente, también tiene que ver con una crisis que le llega antes a la antropología. Digamos. La antropología es una de las disciplinas que estaba muy disciplinada en muchos aspectos, en términos de cómo construía conocimiento, entre la década del 60 y la década del 60, entre el 50, 60, todo lo que vimos por ahí un poco en las clases anteriores, le estallan sus propios preceptos. Y parte de las cosas que les estallan es esta pretensión universalista. ¿Sí? Esta idea de empezar, e incluso sosteniendo posiciones universalistas, como uno podría decir que puede llegar a sostener Lévi-Strauss, las piensan situadamente, en la línea de lo que Matías te estaba diciendo recién en relación a Gramsci. ¿No? Cuando Gramsci piensa la hegemonía, la piensa para Italia, y básicamente está pensando cómo pasa eso en Italia, porque no, como la burguesía se constituye en Italia, porque no se constituyó de la misma manera en la Francia que pensaron otros autores. ¿Entiendes? Entonces, hay algo que a la antropología le pasa como disciplina, digo, esto creo que es bastante mundial, que es que, bueno, de golpe teníamos todo cerradito, ordenadito, entre el 40, el 50 se complica, el 60 estalla todo, y aparte hay un acompañamiento de lo que va sucediendo en el mundo, ¿no? Un cambio de sistema mundo. Entonces, pensar situadamente también va acompañado de pensar teóricamente situado el problema, que es lo que te decía Mer, ¿sí? O sea, pensar situado el problema, lo cual implica, ¿sí?, que va a haber enfoques teórico-conceptuales que van a tener que ver con determinados problemas y otros que van a tener con otros problemas. ¿Sí? Maxi, Bueno, pienso también, por ejemplo, sí, en el texto ese de Menéndez, que también él habla de usos y abusos de claro, conceptos y demás, y entonces la reinvención de nuevos conceptos que por ahí te están explicando, no sé, si Marx hablaba de lucha de clases, bueno, viene un concepto de, no sé, de disputas hegemónicas o contrahegemónicas, y bueno, y por ahí viene otro autor que te lo quiere explicar, eso mismo de otro concepto. Entonces, está bueno esto que dice Menéndez, de decir, che, esta invención de conceptos también contribuye a esa dispersión, digamos. Uno puede tomar la hegemonía, por ejemplo, para hablar de la constitución de clases dirigentes en la Argentina y ver, no sé, cuál era el rol de la oligarquía terrateniente vacuna en el siglo XIX y cómo fue mutando eso a lo largo del siglo XX. Y te puede servir un montón el concepto de hegemonía. Y también te va a servir, no sé, la acumulación por desposesión de Marx, o acumulación originaria, digo. Porque a las comunidades originarias le expropiaron mediante un genocidio todos sus territorios. ¿Y qué hacía la clase gobernante argentina? Bueno, hablaba que eran incivilizados y que ellos llevaban la civilización. Bueno, ahí eso puede ser una lectura desde la hegemonía, porque querían hacer mostrar como su interés de clase fuera un universal. Aparte que decían que los pueblos originarios no trabajaban, y entonces uno ahí puede tomar la categoría de trabajo de Marx y decir, bueno, el trabajo es la relación con la naturaleza y la producción, qué sé yo. Entonces, eso, las complejidades también lo va dando sí, uno, yo me parece. ahí le metería un freno en algunas cuestiones que Gramsci siempre o el concepto de hegemonía hay que pensarlo siempre en el juego subalternidad hegemonía, ¿no? Digamos que cuando uno piensa por separado las categorías se arma medio lío, o hay apropiaciones particulares que va a hacer cada autor de eso, digamos. Entonces, ahí por ahí habría que ver cómo lo utilizaron, cómo lo reconstruyeron, ¿sí? Y piénsenlo no solamente en ese, no hay que irse tan lejos. Otra de los ejes que estamos tratando de plantearles, hay un eje, digamos, que estamos planteando, además que el plantea Mer, que es la discusión sujeto-estructura, que acá, que ni siquiera la palabra sujeto y la palabra estructura representa o va a ser nombrada en las escuelas de la misma manera. Pero hay otro implícito, que es el concepto de cultura, ¿sí? Y cómo va apareciendo el concepto de cultura en las diferentes escuelas, y cómo los diferentes, que es algo para los que no son de antropo, seguramente cuando les hablan de antropología piensan en el concepto de cultura. Los antropólogos en general a veces salimos corriendo cuando nos dicen eso, otros no, algunos sí, dependerá y variará.
Otra de las cosas que intentamos mostrar es, para ver cómo se da esta situación, es cómo las diferentes escuelas van repensando el concepto de cultura, y que incluso nosotros como disciplina, sea en la facultad o en otro lado, a veces tenemos naturalizado el concepto de cultura, ¿sí? Sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos muy naturalizado y muy ubicado en un lugar. Ahora, podemos retomar cuestiones que tienen que ver con el concepto de cultura, como vimos hoy que planteó Mer en relación a la escuela de Birmingham, e incluso de Gramsci, ¿no? Sin embargo, no necesariamente es lo que tenemos asociado o naturalizado en ciertos procesos formativos al concepto de cultura. Tenemos naturalizado el concepto de cultura de otras corrientes, de corrientes que son hipercriticables, si se quiere, en términos de cómo usan la categoría. Entonces, parte de lo que estamos tratando de hacer es mostrar también ese juego. Y esto que dice Maxi es importante en referencia de nuevo a lo que planteaba Alberto al principio, sobre todo para quienes no sean de la disciplina, de grado, digamos, porque tiene que ver con el hecho de poder, la importancia de conocer a un autor y su discusión antes de recuperar una definición de ese autor, ¿no? Porque después uno se encuentra en trabajos que vienen de otra disciplina que dicen, no sé, voy a decir una barbaridad, porque no sé, pero no sé, tomo el concepto de cultura de Taylor, que no sé qué, y vos decís, Taylor, dale. O sea, eso es evolucionismo del siglo no sé cuánto, ya no repensemos de dónde viene, busquemos otras definiciones, situemos con quién estaban discutiendo, a quiénes estamos tomando. Entonces, la idea de este seminario es darles un mapa muy general, muy amplio, como para que ustedes puedan ir viendo de dónde vienen los distintos autores que van a retomar, y si efectivamente están diciendo lo que ustedes creen que está diciendo, porque cuando se extrae una categoría de su marco de producción, se puede leer para cualquier lado. Lo que pasa es que cuando el que la lee conoce su marco de producción, encuentra incongruencias en una argumentación, en la lectura de un trabajo de campo, en un montón de, que pueden traer un montón de problemas a largo plazo. Entonces, lo importante es que podamos situar esas categorías en las discusiones en las que fueron producidas, para después, si uno quiere transformarlas, poder explicitar esa transformación y resituarlas en problemas teóricos nuevos, o para explicar problemas sociales que emergieron capaz que un siglo después de que la categoría fue enunciada, ¿no? Entonces, De ¿qué es lo que hecho, también Mer, dice Gramsci sobre Marx? Gramsci dice, bueno, hay que repensar lo que Marx y Gramsci lo que Marx y Engels dijeron a un siglo después de su producción, más o menos, en otro, porque las sociedades cambiaron, las prácticas cambiaron, entonces hay que remover, hay que ayornar esas categorías. Perdón, Maxi. no, todo bien, no, que dijiste el concepto, como saben, nosotros venimos, nuestra María Rosa, Mel, yo venimos del área de antropología de educación, y uno de los conceptos más utilizados, uno de los libros más utilizados para enseñar toda la discusión sobre currículum en el sistema educativo argentino es uno que escriben Palamidesi y Irtz, y el concepto de cultura que utilizan para analizar el diseño curricular, no me acuerdo si es el de Taylor o el de Morgan, pero retoman a Taylor y Morgan, lo dan por hecho y empiezan a hablar del sistema cultural argentino y de cómo la cultura redefine los diseños curriculares en la Argentina. Esto que les dice Mere es bastante central, digamos, ¿no? Y es como parte de lo que tratamos de contarles, que tratemos de evitar, digamos. O sea, si hay algunos planteamientos teóricos que uno tendría que poder sostener en la antropología, es entender el contexto de producción de las categorías y el contexto de producción del pensamiento teórico en general, ¿no? Bueno, son las 12:02. En la próxima vamos a seguir con, no lo dijimos, yo supuse que María Rosa lo iba a contar, o vos lo ibas a contar, pero Mer dijo algo, pero la idea es seguir con algunas cuestiones que se retoman en el podcast, ¿no? Que Mer hoy les contó Sí. en la línea de tiempo. La idea es trabajar un poco en esta línea de discusión que estuvimos teniendo ahora al final, algunas cuestiones más actuales. Podríamos haber elegido 1.000.000 de autores, pero bueno, básicamente por nuestra área de trabajo, y ahí un poco la pregunta que hacía Alberto de dónde nos estamos posicionando ahí,
vamos a retomar un poco a Menéndez y a Rockwell para ver cómo se ponen en juego las influencias del marxismo, especialmente el gramsciano, un poco en la antropología latinoamericana, porque algo que no dije y que va a decir María Rosa seguramente, es que las influencias de Gramsci en general fueron más fuertes para el análisis de las clases subalternas y por lo tanto tuvo como mucho peso en América Latina. Así que sobre eso y la cuestión de la experiencia vamos a estar avanzando un poco más en el podcast, y en la clase que viene, también relacionado con esto, vamos a retomar la categoría de experiencia desde otros dos marcos teóricos que son el procesualista y el interaccionismo, en diálogo un poco con esto que cerramos la exposición de hoy. Así que por ahí siguen las cosas, y además esto que les decíamos de que vamos a mandar la consigna del trabajo final, que va a tener que ver medio con esto que estamos discutiendo, ¿no? De buscar herencias queridas y no queridas, y vamos a dejar un espacio de la última clase para discutir un poco las dudas al respecto de eso. Así que bueno, nada, cualquier cosa nos escriben, y si no, nos veremos en 15 días. Bueno, Gracias. Gracias, Mer, buenísimo. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias, chicos. Buena clase. Gracias. Muy buena.